this woman won't cry. No, 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 this woman won't cry. Hola, hola a todos. Sé que lleváis un intensivo de ponencias, pero vamos a empezar ya porque como llevamos bastante retraso, si no vamos a perder la oportunidad de disfrutar de nuestros magníficos 3 ponentes de hoy. Entonces, bueno, antes de empezar quería comentaros que en el preludio del Congreso de Periodismo Digital tuvo lugar un encuentro de 2 días, el lunes y el martes, donde una veintena de periodistas españoles y iberoamericanos nos reunimos. Bueno, yo me meto en el paquete, aunque no soy periodista, pero bueno, y estuvimos reflexionando sobre el concepto de periodismo comprometido. Entendemos por periodismo comprometido, y os estoy leyendo aquí las conclusiones de este encuentro, ese periodismo de servicio público que pone en el centro a los ciudadanos por encima de los intereses de los poderes políticos y económicos, que se acerca a los problemas de los más vulnerables, que sortea las presiones y dificultades económicas, que utiliza las mejores herramientas del periodismo clásico y también aprovecha a fondo los nuevos recursos de la tecnología para dar más potencia y universalizar sus mensajes. Y para lograrlo, sugerimos una serie de medidas y de iniciativas que, finalmente, resumiéndolas, consisten en, primero, compartir, segundo, escuchar más a los que son más vulnerables, y, finalmente, incrementar la calidad de los contenidos periodísticos. Y para ello hay una serie de herramientas. Entonces, yo os recomiendo que cuando acabe esta sesión visitéis la página de Oxfam Intermón y en su sección de prensa, que está en la portada en la parte superior derecha, encontraréis tanto la nota de prensa como las conclusiones de estos 2 días de reflexiones que creo que son muy importantes y que van a marcar un antes y un después, sobre todo en la relación de estos 20 periodistas que nos reunimos para hablar de este concepto de periodismo comprometido. Entonces, esto que tuvo lugar estos 2 días, incluso esta mesa, ¿no?, este encuentro que tenemos ahora, tiene un poco... Soy la única que no es periodista de los 4 que estamos aquí. Entonces, bueno, voy a explicar por qué estoy aquí, porque, claro, que una organización no gubernamental como Oxfam Intermón esté sentada en el Congreso de Periodismo de Huesca por 2.º año consecutivo, pues tiene un sentido, y es que como organización que pretende cambiar la realidad y que pretende luchar contra las injusticias, los periodistas de calidad, los periodistas como estos 3 periodistas que están sentados aquí, no son indispensables. Y el periodismo de calidad es indispensable, porque es lo que visibiliza las realidades a las que nosotros luego nos enfrentamos. Y no es una cuestión de visibilizar el trabajo de las organizaciones que estamos en terreno, es muchísimo más importante que se entienda el contexto en el que trabajamos, porque si no, no podremos convencer a nadie de que nuestro trabajo es necesario. Y esa es la razón por la que yo me encuentro aquí y me encuentro también rodeada. Entonces, paso a presentaros muy brevemente a las personas que están aquí sentadas, y realmente no las voy a presentar porque es imposible. Así que lo que os recomiendo es que vayáis a la Wikipedia y que busquéis sus perfiles. Pero sí que os voy a dar unas pinceladas brevísimas. O sea, Ginette Bedoya, si algo la caracteriza, y lo digo de forma personal, es su implicación con las víctimas en todo su trabajo. Martín Caparrós, para mí, es sin duda uno de los mayores cronistas de habla hispana. Desde luego, yo le admiro profundamente y para mí, desde luego, está entre los mejores. Y finalmente, de Olga lo que puedo decir es que es una persona muy implicada con los contextos y tremendamente implicada con la realidad de Oriente Medio. Y los 3 tienen en común que hacen un tipo de periodismo que pone en el centro de mira a los más vulnerables. Y de esto va esta mesa. Entonces, hace un año tuve la ocasión de poder escuchar a Seymour Hersh
no sé si lo conocéis, es un periodista americano que destapó la masacre de My Lai. Y él explicaba cómo él, durante toda su carrera periodística y especialmente durante el tema de la masacre de My Lai, había relatado lo que había vivido, bueno, había relatado y hecho un reportaje sobre lo que había sucedido, pero siempre desde fuera. Y nunca había entrado, ni había juzgado, ni había participado en el desarrollo posterior del reportaje. Y aquí es donde empezamos este debate y lanzo la pregunta. Dos preguntas que van a ser la base de todo lo que se va a discutir ahora. Oiga, por Dios, que tenemos experiencia en directo y en micrófonos. Es que hay un espacio limitado para depositar. Bien, pues las dos preguntas que quiero que respondáis son las siguientes. ¿Puede el periodista que trata de temas que afectan profundamente a la vida de las personas ser ajeno a esos temas y relatarlos y no entrar? Y la segunda pregunta es, ¿debe el periodista mantener esa distancia con relación al tema que está tratando? Y aquí doy la palabra a la maravillosa Ginette Bedoya para que responda. Bueno, ante todo, muchas gracias a Huesca por habernos recibido, a Oxfam Intermón, a toda la gente de este congreso, a la Fundación Nuevo Periodismo. Bueno, me parezco un ciclista acá hablando de los patrocinadores, pero es necesario porque yo creo que los periodistas nos tomamos mucho tiempo para ciertas cosas, pero no para reflexionar, sobre todo autorreflexionar. Y estos días aquí en Huesca nos han servido para eso, para cuestionarnos un poco y hacer una introspección de qué clase de periodismo hacemos y sobre todo con eso que tú acabas de plantear, Lula. Y quiero empezar a responder esas dos preguntas con otra pregunta, y es una pregunta para los jóvenes que están aquí y que están en este momento preparándose para ser periodistas, que están en la academia, que están en la universidad, y es ¿qué quieren ser ustedes? ¿Qué clase de periodismo quieren hacer ustedes? ¿Qué quieren ustedes de este oficio? ¿Quieren ser simples contadores de historias? ¿Quieren ser simples espectadores que toman la información y la transmiten? ¿O quieren realmente transformar sus entornos y las realidades que hay en sus entornos? Y lo planteo porque esto responde un poco a esas dos preguntas que a veces son como cuestionamientos. ¿Hasta dónde los periodistas realmente debemos involucrarnos con esa realidad? Y es muy difícil no hacerlo cuando en nuestros países, y hablo de las realidades que tenemos en América Latina, específicamente Colombia. Yo soy editora del periódico de mayor circulación en Colombia, el periódico El Tiempo. Estamos tocados día a día por un conflicto armado que lleva más de 50 años. Y llega un momento en que uno dice, bueno, ¿cómo no meterme en esa realidad? Pero sobre todo, ¿cómo no dejarme tocar por esa realidad? Y creo yo que hemos venido fallando mucho en eso del periodismo comprometido. De por sí, el periodismo tiene que ser comprometido, porque somos entes realmente especiales dentro de la sociedad y muchas veces no lo comprendemos, ni lo asumimos como tal. Y es imposible hablar de una guerra, es imposible hablar de un conflicto cuando no se siente ese conflicto en la piel. Y viene a lo que les preguntaba, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Simplemente espectadores? Creo que es imposible hablar de una tragedia, sea cual sea, relacionada con la guerra, con la parte social, con la parte económica, sin sentirla, sin poderse poner en los zapatos de esas personas de las que escribimos. Y creo también que llega un momento en el que empezamos a cuestionarnos ¿qué he hecho yo por mi entorno? Y en Colombia los periodistas lo confrontamos todos los días, sobre todo cuando nos damos cuenta de que ese grueso de personas que han sido víctimas del conflicto no tienen esa visibilidad
que deberían tener. Pero sobre todo, cuando esas historias que nos llevarían a transformar la realidad de nuestro país, las dejamos de tercera, de cuarta, de quinta dentro de la baranda de información. Y yo respondo que es necesario involucrarse. También a veces es necesario saber hasta dónde se llega, porque a muchos periodistas nos ha costado la vida misma, pero ese no es el punto que viene al caso. El punto es cómo poder transformar esas realidades y cómo entender que desde un medio muy pequeño, sea un medio alternativo, un medio digital, una página de internet, o la gran cadena de emisoras, o el gran diario de circulación nacional con ascendencia internacional, cómo desde cada lugar que ocupamos en la redacción, nosotros y nosotras somos capaces de transformar realidades. Y se lo digo mucho a los estudiantes de periodismo en Colombia, porque a veces cuando trabaja uno en un medio de circulación nacional y el dueño de ese medio es el banquero, es el empresario, llegamos con esa predisposición de que no somos capaces de abrirnos un espacio, que no tenemos ese campo para poder transformar realidad o por lo menos para hacer incidencia. Y ya me está corriendo el tiempo. Yo creo que sí. Solamente les digo que en el caso de Colombia, yo logré que un periódico que tiene en su plantilla de editores en un 80% a hombres y solamente un 20% mujeres como editoras, logró que el periódico entendiera que tenía que asumir como parte de su responsabilidad social hablar del tema de violencias contra las mujeres. Y era casi que una lucha contra los molinos de viento. Entonces, sí se pueden cambiar realidades, así sea, desde la página más pequeña de Internet hasta el medio más grande. Y ese tiene que ser nuestro compromiso como periodistas. Esa es nuestra esencia del periodismo. Muchísimas gracias, Ginette. Martín, ilumínanos, maestro Martín Caparrós, ilumínenos, por favor. De ninguna manera. Yo voy a estar mirando todo el tiempo esos números que van implacablemente avanzando y en una situación un poco confusa. Buenos días, para empezar, buenos días. Es raro esto de que no nos hayan puesto una mesa. A mí me invitaron a una mesa sobre periodismo y no sé qué, y no nos han puesto mesa. Y esto te pone en una situación como de indefensión bastante fuerte, ¿no? ¿Para qué sirven las mesas? ¿Para que no se le vean las piernas? Esto de andar así como mostrando las rodillas me tiene muy incómoda. Bueno, hablaba Ginette del privilegio de juntarse entre practicantes de una profesión que en general reflexiona poco y poder charlar y reflexionar un poco y pensar un poco lo que hacemos. Yo formo parte de una sola institución, estoy muy en contra de las instituciones, formo parte de una sola que se llama Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, creo que ahora se llama Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, pero yo estaba en la otra. Y lo que más orgullo me da de esa institución es una cifra que dieron hace como unos años cuando hicieron una especie de revisión del proceso histórico de esa institución. ¿Estaba hablando sin micrófono? No estás bien. Que era que en los primeros 10 años de los periodistas que habían participado de los talleres que hace esta institución, que son como retiros, digamos, de 5 días para retrabajar cosas, supuestamente con un maestro que les dice un poco algunas cuestiones y demás. De los periodistas que habían participado en eso, el 60 y tantos % había cambiado de trabajo en el curso del año siguiente. O sea, realmente les había cagado la vida esto de hacer esos talleres, los había puesto frente a la necesidad de replantearse qué hacían con sus vidas, con sus profesiones y demás. Y supongo que eso es lo que vale la pena cuando nos juntamos y conversamos de esto, ¿no? Tratar de repensar un poco qué es lo que estamos haciendo con nuestro trabajo, por lo menos, sino con nuestra vida. Hablaba Ginette recién de la necesidad de involucrarse para tratar de cambiar ciertas cosas. Yo diría que estoy un poquito en desacuerdo, en la medida en que creo que involucrarse no es una necesidad, es una fatalidad. Quiero decir, no hay forma de no involucrarse. Aún quienes dicen, no sé si Seymour Hersh era uno de ellos, que no se involucran, obviamente se están involucrando.
Digo, obviamente están poniendo en juego lo que piensan sobre el mundo cada vez que salen a hacer un trabajo de periodistas. Hay que caer, necesariamente, creo que hay que caer en el famoso tema de la ideología. Digo, tenemos una, todos tenemos una. Hemos caído, yo no sé cómo será aquí en Argentina, es muy gracioso. Se dice que tienen ideología los que no tienen una ideología de centro-derecha o una cosa así. Entonces, los otros, digamos, a partir de la izquierda, del centro-izquierda, la gente tiene ideología. Los demás no, los demás son la razón pura o vaya a saber qué. Ideología tenemos todos, ideología en el sentido de un conjunto de ideas que modifican o nos hacen, digamos, van modificando todo el tiempo nuestras formas de ver el mundo. No se puede no tenerlo. Y una de las formas más estridentes en que se manifiestan nuestras ideologías es en aquello que consideramos noticia y lo que consideramos que no lo es. Quiero decir, ese es el primer punto en el que nos involucramos estrepitosamente como personas pensantes, como personas ideologizadas en nuestro trabajo de periodistas. Es en el momento en que aceptamos que hay cosas que son noticia y cosas que no lo son. Nos lo enseñan en las facultades, los periódicos y los medios en los que trabajamos lo practican y nosotros lo aceptamos en general sin preguntarnos mucho, sin hacernos muchas preguntas sobre el asunto. En estos días, en el encuentro, el seminario del que hablábamos, surgía un ejemplo que yo podría repetir aquí. No nos queda mucha duda de que si una fábrica empieza a tirar desechos sobre el río que corre a su lado, es una noticia, porque esto infringe ciertas ideas que tenemos sobre cómo deben ser tratados los ríos. Si esa misma fábrica le paga a sus obreros un sueldo con el que no alcanzan a comer hasta fin de mes, eso no es una noticia, porque no nos parece que salga de las normas que estamos dispuestos a aceptar. Entonces, como periodistas bien intencionados, supuestamente neutrales, supuestamente profesionalistas, iremos a cubrir el tema de la polución de esas aguas y lo investigaremos y buscaremos sus causas y nos batiremos incesantes y valientes contra eso, pero el tema de que el salario no alcance para llegar a fin de mes no será motivo de nuestro interés profesional. Eso es una elección ideológica fortísima y eso condiciona toda nuestra práctica y quería citarlo porque es algo en lo que supongo que estarán de acuerdo en que uno no se piensa como haciendo una elección, uno simplemente se piensa cuando hace esa elección como siguiendo las reglas de la profesión, siendo profesional, haciendo periodismo. ¿Qué es noticia y qué no es noticia? Digo, es el primer punto de esta formación ideológica que llamamos ser periodista. Y esto se basa en general, esa formación ideológica se basa en la idea de que debemos descartar la subjetividad, ¿no? De que debemos contar, antes decían objetivamente, ahora ya casi no se atreven, pero en fin, de algún modo, dejando de lado nuestra subjetividad, aquello que vemos, para ser veraces, etcétera, etcétera. A mí me gusta, en general, dar un ejemplo de cómo eso es radicalmente imposible. Quiero decir, supongamos que aquí viene un periodista decidido a hacer omisión de su persona en todo lo posible porque cree en esa idea de que tiene que ser objetivo y qué sé yo. Supongamos que ese periodista tiene que, Dios no lo quiera, publicar mañana 20 líneas sobre lo que habremos dicho aquí, en el periódico que sea. Supongamos que este periodista dice, no voy a intervenir, voy a ser objetivo, voy a ser neutral, no sé qué y no sé cuánto. No voy a poner ni una palabra mía, no voy a decir que Caparrós hablaba como un necio, no voy a decir Ginette dijo palabras maravillosas, voy a ser totalmente prescindente. ¿Qué va a hacer este señor? Va a tener que elegir de las, 500 líneas que hayamos dicho en este rato, las 20 que le parece que valen la pena de ser reproducidas, ¿no es así? Ese es el primer punto del trabajo, aunque cite textual, ese es el primer punto del trabajo. Para elegir esas 20 líneas, estará poniendo en juego toda su subjetividad, y eso que llamamos, con perdón, ideología, estará con la mejor de las buenas intenciones, para tratar de decir, bueno, esto es lo que vale la pena de ser escuchado, esto es lo que vale la pena de ser comunicado, que es lo que hace un periodista, decidir qué es lo que vale la pena de ser comunicado y qué no. Aún en los casos en que la prescindencia parece más visible,
la intervención de la subjetividad del periodista es decisiva. Digo, y me parece que me estoy pasando, tenía varias cosas más, espero poder decirlas después, pero para terminar la idea, entonces yo creo que no es que elijamos involucrarnos, es que siempre estamos involucrados. Lo que a veces elegimos es hacernos cargo de ese involucramiento y no mentirnos que no lo hacemos. Y entonces asumir de qué lado estamos y por lo tanto qué vamos a decir. Muchas gracias, Martín. Y Olga Rodríguez, tú qué, ilumínanos ahora tú. Bueno, muchas gracias por invitarme y es un privilegio estar aquí. Yo creo que estoy muy de acuerdo con los dos ponentes anteriores. Y siguiendo lo que decía Martín con respecto a qué es noticia y qué no es noticia, yo creo que lo que concebimos como noticia ya de por sí a veces está planteado de una manera un tanto tramposa o perversa, porque nos impide ir a la raíz de las cosas. Es decir, que más de 1.000 millones de personas pasen hambre no es noticia porque es algo que ocurre todos los días. Se considera noticia aquello que no ocurre todos los días. Que esos obreros de la fábrica que mencionaba Martín tengan salarios muy bajos y no puedan llegar a fin de mes, ocurre todos los días, con lo cual deja de ser noticia. Si acaso es noticia determinadas cifras una vez al año tan solo, cuando alguna ONG a través de un gran esfuerzo consigue que sea publicada la actualización de las noticias o un organismo internacional como Naciones Unidas. Eso ya de por sí muchas veces yo creo que nos desvía de debates fundamentales que deberían ser tenidos en cuenta en la prensa y que deberían ser abordados diariamente. Recuerdo que en 2011 más de 600 periodistas de diversas nacionalidades se acreditaron para seguir en directo el debate entre Rubalcaba y Rajoy. Si más de 600 periodistas se acreditaran o estuvieran a las puertas, por ejemplo, de un centro de internamiento para extranjeros todos los días, si estuvieran a las puertas de determinadas realidades, en aquellos barrios donde la gente tiene las neveras vacías y donde la gente se acuesta a las 7 de la tarde para no pagar la luz, que eso ya está pasando en este país, o si 600 periodistas estuvieran a las puertas de una aldea de Cisjordania, donde se está ocupando ilegalmente territorios, y 600 periodistas estuvieran todos los días a las puertas de tantas realidades a través de las cuales podemos definir nuestro mundo actual, pues quizás los debates públicos serían otros, ¿no? Y ahí tenemos una responsabilidad. El compromiso del periodista, la pregunta que tú planteas, Lula, y que yo creo que es una pregunta fundamental. Yo, como sabéis, he cubierto muchos conflictos en Oriente Medio y siempre hay, este debate está ahí, ¿no? Y cuando estás en mitad del conflicto y en mitad de una guerra y en mitad de situaciones muy complejas, yo creo que hay dos tipos de periodistas, ¿no? Aquellos que deciden que no deben implicarse en absolutamente nada y que desde mi punto de vista pasan de puntillas por muchas realidades que están enfrente de sus ojos y que incluso sostienen esa máxima de que los periodistas no somos ONGs, no hemos venido aquí a salvar el mundo. Evidentemente no, pero los periodistas no podemos desglosarnos, no podemos dividirnos en dos y decidir, cuando soy periodista no soy ciudadano, no soy ser humano. El ser humano, si tiene ante sí a un herido, pues yo creo que es de bastante sentido común que intente socorrerle, ¿no? Y además es todo compatible, se puede hacer periodismo y se puede socorrer a una persona que se está muriendo delante de ti, ¿no? Pero es tal la perversión de este debate que incluso se llega al punto de no, nosotros no hemos venido aquí a ayudar, y hay gente que considera que no tiene que dejar la cámara o el bolígrafo para ayudar a una persona que lo necesita. Evidentemente luego estamos otros que consideramos que es lógico que si puedes echar una mano a las personas que tienes más cercanas, pues lo haces, y que si alojamos en nuestro hotel considerado teóricamente lugar protegido por la ley internacional y teóricamente un lugar que no va a ser atacado por los bandos militares implicados, cosa que, como sabéis, no ocurre así. Yo, por ejemplo, estaba en el Hotel Palestina de Bagdad, que fue atacado por las tropas estadounidenses, ¿no? Pero teóricamente pues es un lugar protegido por las leyes internacionales, pues es muy habitual que los periodistas alojemos a personas con las que empezamos a mantener contacto, en mi caso pues en Irak o en Afganistán, y que están viviendo en barrios que están siendo bombardeados. Es lógico. Bueno, pues se llega hasta tal perversión que hay gente en esta profesión que considera que eso no es lógico, que no has ido allí a ayudar a nadie, que eso incluso te está conduciendo a una implicación personal que puede tergiversar el modo en que tú enfocas una noticia. Y Martín nos ponía muy bien, y se has puesto aquí muy bien, y Ginette también, todo es una toma de partido.
Lo que ocurre es que cuando lo que estás tratando de divulgar o de denunciar no coincide con el llamado pensamiento dominante, pues solo eso se considera una toma de partido. La indiferencia es una toma de partido también, clarísimamente, ¿no? Y luego, ¿a qué se llama periodismo objetivo? Muchas veces se considera periodismo objetivo al periodismo llamado neutral, y se considera periodismo neutral al periodismo equidistante, que sitúa al mismo nivel, o sea, que narra una realidad exponiendo dos declaraciones diferentes y sin contar nada más, que sitúa al mismo nivel a opresores y a oprimidos, a un violador y a una violada, a un ocupante y a un ocupado, a un asesino y a un asesinado, o familiares del asesinado. Uno dice una cosa, otro dice otra. Ejemplo, pongamos que estamos en la Segunda Guerra Mundial y decimos, como desde ese periodismo neutral y equidistante, el rabino del gueto de Varsovia dice que los nazis están masacrando a los judíos. Goebbels lo niega y no se cuenta nada más. Esto es un periodismo que existe. Pongámonos en el caso de la Sudáfrica del apartheid. Nelson Mandela denuncia una persecución y un apartheid contra la gente, la población de raza negra. El gobierno de Pretoria dice que la única persecución que hay es la que están llevando a cabo los negros contra los blancos. Bueno, ¿y dónde está la narración de la realidad? Tú como periodista tienes que ir más allá, tienes que narrar la realidad. ¿Qué está pasando? Lo que dice uno, lo que dice otro, no me cuentes eso, cuéntame lo que está pasando. Y para contar lo que está pasando te tienes que implicar. Decía el maestro Kapuczynski que evidentemente para hacer periodismo tienes que tener la voluntad de tener empatía, la capacidad de ponerte en el lugar del otro, la capacidad de ponerte en la piel del otro, no para justificar, pero sí para explicar. ¿Y eso qué implica? Hacer un periodismo que Kapuczynski llamaba periodismo intencional, con carácter intencional. ¿Por qué nos hemos hecho periodistas? ¿Del lado de quién queremos estar? ¿Simplemente de un periodismo institucional que se hace eco tan solo de lo que nos están diciendo en un lugar en conflicto, que como sabemos, en el momento en el que hay un conflicto, más que nunca, la verdad pasa a un tercer plano porque la propaganda es lo que prima? ¿O queremos estar tratando de dar voz a las víctimas, tratando de dar voz y visibilidad a aquellos sectores de la población que normalmente no disponen de un altavoz, y menos aún en un lugar de conflicto? Yo creo que eso es lo fundamental y es la manera en la que yo creo que quienes nos dedicamos a esta profesión hemos decidido involucrarnos, tener un compromiso con la verdad y preguntarnos diariamente del lado de quién queremos estar. Y recordando que en esa indiferencia y en esa posición de no toma de partido, en realidad hay toda una toma de partido, ¿no? Me están diciendo que pare aquí. Hago gestos ahí grandes que veo el cronómetro. Es una pena, es que tenemos muy poco tiempo, la verdad, porque esto da para 2 días encerrados los tres, eso ya os lo puedo asegurar, lo acabamos de hacer y es así. He cortado porque creo que quizás hay algunas preguntas, entonces no sé si vemos gente que quiera hacer preguntas, genial, y si no, obviamente hacemos otra ronda porque se han quedado muchas cosas en el tintero. ¿Preguntas? ¿Hay? ¿No hay? Pues segunda ronda. ¿Comentarios, Gineta, lo que han dicho tus compañeros? Pues creo yo que estamos totalmente de acuerdo. Y algo que mencionaba Martín sobre, claro, desde el momento en que tú transmites una información y hablas o del hambre en África o de un conflicto o cualquier otra temática, de por sí ya estás involucrado. Pero eso tiene un claroscuro, porque por una parte es eso, pero por otra parte sí existe el desprendimiento de muchos periodistas a la hora de informar. Y vuelvo al planteamiento inicial, o sea, ¿qué queremos ser nosotros? Simplemente espectadores y transmitir datos, porque hay muchísimos que lo hacen. Y siento yo que no se comprometen, y el compromiso no es de que voy a ir a informar sobre lo que está pasando en Siria y me voy a volver activista, voy a salir con el cartel. No es eso, es tener esa capacidad de poder contar muy bien qué es lo que realmente está pasando en Siria. Y cuando digo que no se comprometen es porque simplemente es coger una cantidad de datos, meterlos en una bolsa, redactar algo y mandarlo. Pero Gineta, una pregunta, y esta va para los tres.
en el momento en el que te comprometes o que tomas ese partido tan abierto, ¿no te cargas con un sesgo que te impide ser visto como un narrador cualificado para ciertos entornos? ¿Eso lo tienes que aceptar como tal? Es decir, ¿no? Pues si tienes un sesgo político o un sesgo ideológico, de repente pues ya no eres un narrador adecuado. Martín. Sí, puede ser, pero justamente por eso yo trataba de decir. Ahí el micrófono. Como una Espera, que te ayudo. No, ya está, lo que pasa es que no me toma. Es que me toma por mudo. Vino muy elegante, con la chaqueta y... ¿Qué tal ahora? A ver, habla. No sé, ¿para qué voy a hablar? Si lo que yo quería era hacer ruido con el micrófono. Bueno, no importa, ya está. Sí, si no lo agarro y lo hago como si estuviera, bueno, así. ¿Qué estaría diciendo? Lo del compromiso del periodista. No, que justamente por eso, de algún modo decía lo que decía, quiero decir, porque hay todo un aparato como técnico, profesional, etcétera, que postula que quien toma partido de la manera que decía Olga, tomar partido es tomar otro partido, tomar ciertos partidos, y que existe la posibilidad de ser neutral y que lo que debe ser un periodista es neutral y que por lo tanto aquel que supuestamente toma partido se invalida como periodista en la medida en que ya sabemos para quién está escribiendo, digamos, o con qué fines o con qué cosas. Y en cambio está ese profesionalismo en el cual, no, fulano, no, él no, escribe qué sé yo, en El Mundo, es un personaje autónomo, o escribe, digo, en El Mundo, o en La Nación de la Argentina, o en el New York Times, quiero decir, son instituciones que tienen una idea del mundo muy precisa, que como es la idea dominante, entonces pasa por no tener ninguna, pero quien escribe ahí, lo que hace es defender esa idea del mundo, y es un entramado y una estructura compleja las que ponen, las que hacen que esto funcione, ¿no? Por ejemplo, el tema de la prosa neutra de los diarios, que supuestamente no incluye hacer como apreciaciones, que hace esta supuesta diferencia entre opinión y noticia, cuando uno está eligiendo, como decíamos hace un rato, qué es lo que va a ser noticia, está emitiendo fuertemente una opinión, pero al poner esto es lo que yo opino, esto es la verdad, ya te está diciendo que aquello que es la verdad no es tu opinión, sino que es lo que realmente sucedió. No, lo que a mí me pareció que debía contar de aquello que realmente sucedió. Digo, es una historia larga, pero es una de las razones también, ya que estamos y tenemos que hablar de eso, por las cuales a mí me interesa particularmente eso que en América Latina llaman crónica, por la falta de mejor nombre, porque se hace cargo de esa subjetividad, se hace cargo del hecho de que siempre hay alguien que narra, de que siempre hay una persona que está eligiendo qué se va a contar, cómo se va a contar, qué idea del mundo se va a presentar en cada pequeño texto. La base de la simulación de los grandes medios, de los medios tradicionales, consiste en hacerte creer que no hay nadie que narra, que eso es la intermediación más escasa y corta posible entre la realidad y el lector, que simplemente hay alguien que reproduce la verdad, que reproduce lo real o una cosa por el estilo. Para eso, esa prosa supuestamente limpia de los grandes medios y ese personaje del narrador que se saca de la escena y que nunca dice yo, contribuyen absolutamente a formar esa idea de que ahí no hay intermediación, de que eso es la verdad, de que no es una persona mirando. Siempre es, como les decía antes, una persona mirando. Y en ese sentido, eso que llamamos, por decirlo de alguna manera, insisto, crónica, tiene ese mérito muy político de hacerse cargo de esa intermediación, de decir, no, yo estoy acá y estoy mirando, esto es lo que yo vi, lo que yo creo, lo que yo te puedo contar, no es la verdad, no es la realidad. La realidad, la verdad, es lo que tú podrás, si acaso, digamos, construirte para tu coleto después de enterarte de todo lo posible. La crónica, hay momentos en que pasa
por como si fuera a escribir un poco más bonito las mismas cosas que se escriben un poco más feo. A mí me parece que si es eso no tiene ningún interés. Si es, en cambio, hacerse cargo de la subjetividad para decir esto es lo contrario de lo que hacen los grandes medios cuando tratan de currarte, de robarte una vez más con el mito de la neutralidad o con el mito de la objetividad, ahí sí me parece que vale la pena. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que hay, por un lado, dos cuestiones aquí, ¿no? Con el tema del compromiso. Primero es la elección del periodista a la hora cuando tiene que escribir o hablar que decide de qué hablar. En un conflicto, por ejemplo, pues es lamentablemente desde mi punto de vista demasiado habitual que se opte por una narrativa que apuesta por el show o por el infoentretenimiento, por una narrativa desde mi punto de vista muy peligrosa que cuenta algo tan terrible como, por ejemplo, una guerra como si fuera una película de acción entretenida que está invitando al espectador a ver una realidad espatarrado en el sofá de su casa comiendo palomitas de maíz, y eso invita además a una pasividad por parte del receptor o del espectador, o por el otro lado eso que se llama periodismo más comprometido. ¿Qué es eso del periodismo comprometido? El periodismo siempre tiene que estar comprometido con la verdad, ¿no? Y con las realidades, que es tratar de mostrar la verdadera cara de una guerra, que no va a estar en esa narración con un tono bélico, militar, que puede incluso caer de alguna manera en la mitificación de todos de determinados contenidos bélicos, ¿no? Con testosterona incluida, ¿no? Sino en contar la guerra tal y como es. ¿Y dónde se ve la guerra? La guerra se ve en los hospitales, en la casa de la población que sufre la guerra, se ve en las morgues, etc. O sea, ahí ya hay toda una toma de partido. En la calle, hablando con la gente, ahí ya hay toda una toma de partido, en el momento en el que tú decides dónde pones el foco. Y por otro lado, en el cómo se cuenta, ¿no? Se hablaba aquí ahora de la crónica, que es un género que yo creo que a mí me encanta, ¿no? ¿Cómo se cuentan las cosas? ¿De qué manera? ¿Con qué tono? Eso es fundamental. ¿Y de qué forma, ¿no? Y ahí en la forma entra mucho también la situación en la que vive actualmente el periodismo, porque esto nos ha condicionado mucho, ¿no? Hay una crisis de identidad en el periodismo, claramente, que viene antes de la crisis económica, a la que se echa todas las culpas, y evidentemente no tiene todas las culpas. Y dice David Simon, un periodista estadounidense reconvertido en excelente guionista de series de televisión, como The Wire, que hay un antes y un después en el periodismo, marcado por el momento en el que el poder financiero entra en los medios de comunicación. A partir de ese momento, se busca el máximo beneficio económico sin importar ya cuidar la información como lo que es, como servicio público fundamental, como uno de los pilares básicos de las sociedades libres y democráticas, porque una sociedad mal informada es más fácilmente manipulable, ¿no? Y evidentemente siempre ha habido pulsos en los medios de comunicación entre los empresarios que buscan un objetivo determinado, los periodistas, pero en el momento en el que el poder financiero entra en los medios de comunicación, es decir, en el que los medios de comunicación salen a bolsa, aquello ya es un desparrame. ¿Y qué supone esto? Supone que a nivel mundial, porque esto no es una crisis que solo ocurra en España o en Europa, yo he estado en congresos sobre periodismo en Estados Unidos que se habla de esto también, ¿no? A partir de ese momento se cierran redes de corresponsalías. A partir de ese momento se decide que no se invierte en la información, que no se da ya tiempo a un periodista para que investigue, que eso ya no, que el periodismo es solo, que la información es solo mercancía. Y esto tiene consecuencias desastrosas, ¿no? Y aquí, y ahora que estamos en el marco de un congreso sobre periodismo digital, yo creo que es importante las posibilidades que tiene el periodismo digital, la Internet, ¿no? Porque los medios de comunicación online que están surgiendo, yo creo que de alguna manera pueden tener menos servidumbres, en el sentido de que no dependen tanto no necesitan tanto dinero para hacerse, ¿no? Y esto pues les da ciertos márgenes de libertad. Y en este sentido yo creo que este periodismo y esta crisis de identidad en la que
en la que se deja de apostar por un periodismo más pausado, capaz de contextualizar, de profundizar, de investigar, de buscar, de hurgar, es fundamental, y porque además ese es el periodismo que yo creo que todos nos hicimos periodistas. Hay una pregunta que hace poco me hacía escribiendo un artículo en el diario.es, ¿para qué nos habíamos hecho periodistas? ¿No? Pues yo, al menos yo en mi caso, me hice periodista porque quería hacer ese tipo de periodismo. A ver, va a hacer una réplica breve Ginette y tenemos ya preguntas, entonces que haga la réplica Ginette y ya pasamos a las preguntas, y os advierto, nos quedan 8 minutos o una cosa por el estilo. De modo que... Sí, solamente quería agregar algo a lo que estaba diciendo Olga, y creo que no solamente es qué se cuenta y cómo se cuenta, sino qué es lo que estamos contando. Y era parte de la reflexión que teníamos lunes y martes los periodistas que nos reunimos, y es cómo las historias se vuelven lugares comunes, ¿no? Cómo si me voy a México a hablar de los feminicidios en Ciudad Juárez, pues quiero hablar con la mamá de las mujeres que fueron asesinadas allá en la frontera. Si voy a hablar sobre el narcotráfico en Colombia, quiero llegar a Medellín a buscar al sicario. Y siempre, o casi siempre, estamos girando en torno a ese lugar común. Y Martín lo ha planteado, cuando tú decías, ¿dónde se encuentra la guerra? La guerra se encuentra en los hospitales, en los centros de concentración. Yo creo que hay un campo mucho más amplio, y bueno, y nosotras que vivimos la guerra de frente y que le hemos visto la cara a la muerte muchas veces cubriendo esos conflictos, pues uno sabe que también de invitación al periodismo que se hace hoy en día en América Latina y en Hispanoamérica y en todo el mundo es ese, no quedarnos en el lugar común, porque precisamente ahí, en el no lugar común, es donde están las grandes historias, pero también donde está esa otra cara del periodismo que nosotros deberíamos hacer hoy en día. Y ahí es donde está esa línea de poder contar desde otra forma, de además reinventarnos a través de la crónica y de otras formas de contar la historia de este mundo, donde está la gran responsabilidad, y es desenmarcarnos. Y preguntaba yo, ¿cómo estamos contando el narcotráfico en América Latina? O sea, ¿están agotados los modelos de contar el narcotráfico en América Latina? Y Martín da una respuesta precisa sobre el tema. Muchos periodistas están demostrando que podemos seguir hablando de narcotráfico sin ir a ese lugar común, y muestra de ello es que uno de los ganadores del premio de Nuevo Periodismo fue un periodista que habló sobre narcotráfico. Entonces, el modelo no está agotado. Yo creo que los que estamos agotados somos nosotros en la forma de cómo estamos haciendo periodismo. Pues preguntas, por favor, breves, y respuestas, por favor, muy breves, porque como veis ya estamos casi fuera de tiempo. Sí, hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a los 3 ponentes esta conversación y sobre todo agradecerles también su compromiso. Mi nombre es Consuelo López Uriaga, trabajo para Oxfam Intermón, no soy periodista, pero trabajo en la parte del diseño político de nuestras campañas. Como sabéis, nuestra organización es una organización básicamente activista, y lo que sí me interesaría conocer es vuestra perspectiva sobre un punto que para nosotros es un dilema crucial en nuestras campañas, y es el papel de las víctimas. Mi pregunta fundamental es, ¿cómo realizáis el análisis de riesgos respecto a las víctimas? Es decir, ¿cómo resolvéis el dilema entre la tentación de contar y la posible resolución del problema, o incluso la seguridad de las víctimas? A veces la luz no es la solución del problema, y nosotros muchas veces tenemos que afrontar este tipo de dilemas. ¿Cómo lo resolvéis en el caso del periodismo comprometido? Gracias. Sé que es muy duro, pero tenéis que ser súper breves, porque esta es una pregunta que es casi da para una mesa entera. Bueno, pues brevísimamente, sin lugar a dudas, por encima de todo, prima la seguridad de las víctimas, siempre. Y eso implica que hay veces que hay cosas que, bueno, pues que se quedan en el tintero, ¿no? Pero que eso no significa que sea una desinformación, ni muchísimo menos. Es una información, pero protegiendo la vida de una persona, ¿no? Eso es fundamental, es lo primero, es prioritario. Martín. Me estaba acordando cuando preguntabas eso de una vez que estuve en Birmania hace como 20 años, que era una época que no te dejaban entrar como periodista. De hecho, yo dije que era catador de vinos. Sí, pues me preguntaron en el consulado cuál era tenía que llenar una planilla diciendo cuál era mi profesión, y yo no iba a decir que era periodista,
Y pensé que catador de vinos era lo que menos amenazador les iba a resultar, porque no debía haber ni una botella de vino en todo Birmania, entonces no había ninguna posibilidad de que me pusiera muy crítico al respecto. Pero a lo que iba es que entonces yo andaba por la calle y con cierta frecuencia me pasaba que alguien quería contarme algo. Y yo tenía esa situación tan incómoda en la que yo, por supuesto, estaba ahí para que me contaran, pero por otro lado no quería, o sea, me daba miedo por la persona que me estaba contando, que estuviera poniéndose en riesgo. Y no, estuve todo el tiempo que estuve ahí tironeado entre las dos situaciones, en que por un lado estaba ahí para eso y por otro lado me preocupaba mucho ponernos en riesgo. Al final, bueno, alguna gente me contó cosas, pero más en general, y como solución que yo uso en ese tipo de dilemas, muchas veces lo que hago es cambiar ciertos rasgos de la identidad de la persona. Que decir, bueno, yo lo puedo hacer porque estoy escribiendo y no haciendo televisión o lo que sea. Haciendo televisión haces otras cosas, pero cuando escribes, yo cambio cosas para que no sea reconocible. Y esto, por supuesto, llevaría a una discusión que tenemos eternamente sobre qué es la verdad en un relato periodístico. Yo estoy a favor de una verdad que es un poco más amplia que la verdad de decir fulano de tal se llama Juan Pérez. A mí, si a Juan Pérez le tengo que poner Pedro Jiménez, me da exactamente lo mismo. No me importa ser eso, notarial en el sentido de registrar el nombre de Juan Pérez. Lo que me interesa es que el tipo de problemática que Juan Pérez me contó pueda ser transmitida. Si puedo transmitirla con su nombre, su apellido y el carnet de conducir de su señora, tanto mejor. Pero si no, estoy dispuesto a resignar esos datos notariales para así contar el problema. Es una larga discusión sobre qué es verdad. Muy corta porque tengo un libro que publicó en 2009 que se titula El hombre mojado no teme la lluvia, y ese título en realidad tiene que ver precisamente con esto, porque una de las personas que aparece en ese libro es un iraquí que se implicó en determinadas cuestiones, pasó por Abu Ghraib, etcétera, ¿no? Y contar toda su realidad pues podía comprometerle, porque Irak, como sabéis, es un auténtico polvorín incluso a día de hoy. Y yo le pregunté y le dije, oye, ¿quieres que ponga tu verdadero nombre o prefieres que ponga un seudónimo contando toda tu realidad, pero con un seudónimo por proteger tu identidad y evitarte problemas? En el caso de él me contestó con este refrán iraquí, que es, mira, yo ya no tengo nada que perder, lo he perdido todo, así que, como dice el refrán iraquí, el hombre mojado no teme la lluvia, pon mi nombre e incluso si quieres añade una foto. Pero yo creo que tenemos la obligación de preguntar en este tipo de situaciones, ¿no? a los afectados, y que ellos decidan en el caso de que podamos preguntarles. Vale. Estamos ya fuera de tiempo. Pero perdóname, Lula, porque quiero sí, agregar algo sobre el tema. Solo voy a comentar para las recogidas de preguntas. Va a responder Ginette, recogemos 2 preguntas seguidas y ya nos tenemos que ir a comer. Entonces, por favor, Ginette, responde. Solamente 15 segundos para decirles que... expláyate. Que después de, por mucho tiempo, poner el rostro de las víctimas en la primera página del Espectador donde yo trabajaba, pasé a ser la primera página del Espectador y de todos los medios en Colombia cuando a mí me secuestraron. En ese momento entendí cuál era mi responsabilidad como periodista y me sentí miserable siendo la periodista que había sido hasta ese momento. No a todos los periodistas les pasa, pero yo creo que cuando uno tiene que aprender con esta brusquedad un poco de cómo tiene que manejar este tipo de temas, pero sobre todo cuál es la importancia y la responsabilidad que tiene uno con esas personas que tiene al otro lado de la cámara y al otro lado del micrófono, pues ya, quedas confrontado así, contigo y con tu responsabilidad, no solamente como periodista, sino como ser humano y con la ética y con todo lo demás. Entonces, lo único que yo diría es que cada vez que prendamos la grabadora y que prendamos la cámara, por un segundo nos pongamos en los zapatos de esa persona que tenemos enfrente, porque esa persona algún día podríamos ser nosotros. Vale, pues 2 preguntas pero brevísimas, por favor, porque estamos fuera. Entre otras cosas, porque acaba de chafarme la pregunta, más o menos. Porque habéis dicho los 3 que el periodista se tiene que implicar, creo que coincidimos todos, para cambiar realidades. Pero yo quería preguntar qué ocurre cuando el propio periodista genera otra realidad, como es el caso de Ginette, que pasa a convertirse en víctima. ¿Se produce algún tipo de esquizofrenia, quiero pensar, profesional,
y personal, y hasta dónde conduce, cómo superas esa situación. Vale, ¿alguna otra pregunta ahí en la sala? Pues rápidamente la hacemos, vas respondiendo Ginette y que tenga el micrófono preparado. Ya, respondo. Dale. Siento esto, pero... Sí, pues yo no sé si es precisamente esquizofrenia, pero sí te deja desnudo completamente, porque es también poner sobre la mesa, si soy capaz de hacerlo, yo seré capaz de volver a escribir sobre el secuestro de cualquier otra persona, seré capaz de tener fuentes militares y policiales cuando esas fuentes fueron las que ordenaron mi secuestro, seré capaz de volverme a sentar enfrente de una mujer que ha sido violada cuando yo he sido violada. ¿Dónde queda ese tema de la objetividad y la neutralidad? Que eso no existe, eso es puro bla, bla, bla. O sea, ¿cómo me confronto yo frente a mi trabajo y frente a mi responsabilidad? Y yo creo que cuando uno está tan enamorado de lo que hace, y eso es un poco lo que a mí me gustaría que hoy los estudiantes que están aquí escuchándonos se llevaran, y es que uno tiene que estar enamorado de esto, de lo contrario, el resto es cuento. Yo me imagino que Martín está muy enamorado de lo que hace y de lo que escribe, porque esto ya es como algo que lleva a uno en la sangre, y Olga con mayor razón cuando tiene que estar en conflictos internacionales y tiene que poner sobre la mesa las historias de tantas personas afectadas por la guerra. Entonces llega ese momento en que uno dice, este es el enamoramiento y yo tengo que saberlo manejar. Si no lo sabes manejar, estás fregado, porque de lo contrario se te va a volver una bola la vida. Y no solamente ya con tu caso personal, sino con las historias de las demás personas con las que estás comprometido. Solamente es de encontrar el punto. Yo creo que no lo he encontrado porque de lo contrario pues no estaría viviendo en Colombia. Bueno, tengo una mala noticia, no hay tercera pregunta. Me están diciendo desde dentro que nos hemos pasado. Es que, insisto, aquí podríamos habernos tirado 2 horas. Me voy apenada porque creo que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero. Era un reto, pero bueno, medianamente superado. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en la comida. ¿Cómo lo siento? Pero es que... Un momento, por favor, me prestan atención. Ahora vamos a pasar a comer, entonces salgan por aquí, por el pasillo.